Bueno, buenos días para Infobae TV, buenos días Willy, como siempre es un gusto volver a verte hoy, ya 2 veces que nos vemos en el día. Buen día, ¿cómo muy estás? bien. Siempre en el plano de las conjeturas, vamos a intentar profundizar un poquito por lo menos lo último que dijo el Beto Valdés recién, respecto de por qué razón el vicepresidente Vudú está pidiendo a la inversa de lo previsto, no atrasar sino adelantar su declaración. Me parece que es muy interesante mirar un poquito ese punto. Antes me gustaría, si estás de acuerdo, que analicemos un poquito juntos aunque parezca un asunto menor, el caso Gestamp, esta compañía autopartista que está ahora, bueno, que está saliendo hoy de una situación muy complicada. Porque el caso Gestamp presenta 3 conflictos superpuestos que dicen mucho sobre la Argentina de hoy. Todos arriba de una pequeña compañía autopartista que obviamente, como consecuencia de la caída brutal del 40% de venta de autos, empezó a producir menos y tuvo que despedir 70 personas. Generando una toma que ocurrió hasta este fin de semana y que paralizó a la industria poco menos que completa, porque la parte que estaba funcionando, esto de Ford, Volkswagen, tuvo que parar una semana seguida, porque no había piezas para fabricar autos. Argentina, entre paréntesis, Argentina estaba en el club de los 20 países más importantes del mundo en materia automotriz, en el puesto 17, hasta por encima de España, ¿no es cierto? Claro, tiene más fábricas. Muy bien, por encima de Holanda y de Bélgica, y estamos perdiendo este lugar en el mundo lamentablemente. Entonces, a propósito del tema Gestamp, a mí me parece que es interesante mirar cómo sobre este caso, si se quiere menor, ocurren al mismo tiempo 3 conflictos superpuestos muy interesantes. El primero, obviamente, es el conflicto económico, en donde aquí ocurre, como en tantos otros casos, la cuestión tan clásica de que cada vez que el gobierno intenta arreglar un problema, lo termina empeorando. Claro. Pero es una constante, Willy. A ver, estamos claros que había un problema acá en materia comercial, es decir, Argentina tenía una balanza comercial deficitaria en materia automotriz. Sí, Bueno. sí. Sería mucho más deficitaria si no estuvieran las fábricas. Obviamente, muy bien. Si no estuvieran las fábricas, estaríamos 20.000 millones abajo. Además tenemos el problema de los dólares, además el problema de Brasil que nos compra menos, además el problema de la región, lo que sea. El gobierno intentó resolver este asunto con un impuestazo y terminó, en vez de arreglando el problema, agravando más. Y es muy interesante mirar este asunto porque así ha ocurrido con todos los aspectos económicos de la Argentina. Cada vez que han encontrado una solución, entre comillas, han agravado al paciente. Evidentemente el médico anda con problemas de diagnóstico. Pero porque nunca van a la solución de fondo. Entonces, este asunto derivó finalmente el modo en que el gobierno intentó resolver un problema que te tomo que lo había el problema, terminó finalmente agravando el caso, ¿no es cierto? Claro, lógico. Al punto tal... Ojo, el problema era el déficit fiscal y el cepo cambiario. Ese era el problema. Exactamente, bueno, que derivó en la crisis y que derivó en el impuestazo y derivó en este desastre. Este asunto de de estas medidas económicas tomadas en un laboratorio por 4 adolescentes, pongámoslo así, ¿no es cierto? Ustedes me entienden lo que quiero decir, derivó en un problema extraordinario, que es un enfrentamiento sindical, ¿no es cierto? Que esta mañana protagonizamos juntos cuando conversamos, por un lado, con Néstor Pitrola, diputado nacional de la ultraizquierda, que además, obviamente, a quien responden un montón de sectores sindicales del Partido Obrero, del MAS, de no sé cuánto, que tienen hoy en día mucha influencia en las fábricas, absolutamente, en las comisiones internas. Claro, recordaba el Beto hace un ratito que además ese sector tuvo muy buen resultado en las elecciones del año pasado. Y esto genera un enfrentamiento con los sectores, digamos, más tradicionales del sindicalismo peronista, es Mata, por ejemplo, con el señor Piñanelli, que termina hoy por la radio con nosotros la mañana insultándolo de hijo de su madre, con todas las letras, a Pitrola. Fíjate en lo que derivan los problemas. Es decir, empezamos con el cepo, seguimos con la crisis automotriz y derivamos en un enfrentamiento sindical que deriva además en el tercer conflicto superpuesto, además del económico y del sindical, en que el gobierno se lava las manos y le pide a Scioli que lo arregle, por el solo hecho de que Gestamp ocurre en Escobar, provincia de Buenos Aires. Bueno, podría mandarlo a Scioli a arreglar el problema de, por ejemplo, de Renault en Córdoba, ¿entendés? O de Fiat que está en Córdoba. Entonces, fíjate cómo al mismo tiempo, en un episodio, si querés, menor, en una compañía Gestamp no es Volkswagen, ¿no es cierto? No es Ford. Ocurren de manera superpuesta una complicación económica, una complicación sindical y arriba una complicación política.
porque el gobierno no pudo enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando le piden a Scioli que vaya a desalojar la planta, cosa que iba a ocurrir, entiendo que el viernes o el sábado, alguien le dice al gobernador, mire gobernador, tenga cuidado, porque esto es una trampa. Porque detrás de los sectores sindicales, digamos, radicalizados, están las madres de Plaza de Mayo, los hijos de Plaza de Mayo, el CEL, no sé cuánta cosa, y terminamos en un escándalo de represión y de acusaciones cruzadas, ¿no es cierto? Entonces Scioli me parece que cambió ahí la estrategia y en vez de mandar a la policía, lo mandó al ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Claro. Conflicto que entiendo que por ahora, por suerte, está en un plano, si querés, de desactivación. Pero en cualquier caso, hemos llegado al extremo esta mañana de escucharlo a Néstor Pitrola pedir la reducción de los impuestos a los autos de alta gama. Sí. Para que la gente pueda laburar en las agencias de autos, ¿no es cierto? Infobae dice, la izquierda y el gremio de SMATA coinciden en pedir la baja de los impuestos a los autos más caros. Pero por supuesto. Entonces vos fíjate cómo, a ver, ¿en qué derivan finalmente las soluciones que le encontramos a los problemas, ¿no es cierto? Al problema de los autos le encontramos una solución económica, el impuestazo. Terminó de fulminar una industria que le da trabajo a 150.000 tipos, 165.000 para ser exacto, sin contar las personas que trabajan ¿y las concesionarias? Arriba del sistema, ¿no es cierto? Muy bien. Al desastre económico le generamos un problema además sindical, volviendo, si querés, a algo de los medios de los 70, ¿viste? Es decir, sectores peronistas clásicos, Piñanelli y Desmata, insultando, llamándolo hijo de puta, a Néstor Pitrola de la autoizquierda. Que lo llamó burócrata. Que lo llamó burócrata. Eso es lo que lo sacó a Piñanelli. Debate que yo recuerdo que existía cuando yo tenía 9 años, sí, ¿no es cierto? Más o menos, muy bien. Claro. Para finalmente el gobierno lavarse las manos y pedirle que lo arregle a otro. Decime si no es un caso, un botón de muestra de cómo las cosas en Argentina se manejan de modo poco profesional. Vos no podés poner la industria automotriz de una nación en manos de 4 chicos que hacen experimentos, ¿entendés? Y después van a ver, ¿viste que es un aprendiz de brujo? Claro. Un tipo que hace experimentos cuyos resultados no controla. Yo prefiero un brujo de verdad, que conozcan los resultados de sus experimentos, no un aprendiz que prueba, a ver, probemos. ¿Y con qué probamos? Y bueno, ponerle un impuestazo, ¿entendés? Así la gente no compra más auto. Y mirá las consecuencias. Sin duda. Está bien, evitaste algún nivel, eventualmente, de salida de dólares. No, tampoco, porque después hubo que devaluar igual. No, ni siquiera. El problema no pasa por ahí. Ni siquiera. Ni siquiera. Pero bueno, por eso, me parece que estamos en manos de aprendices de brujo, que hacen experimentos cuyos resultados no controlan. Y eso no es razonable, sobre todo cuando se trata de una industria que emplea 150, 160.000 tipos. Claro. Bueno, y que había sido totalmente distorsionada por el CEP, por el control de cambio, la brecha. Exactamente. Bueno, todo lo que pasó, digamos, desde el 2011. Dicho esto, pasamos al segundo tema de hoy, que es el tema vudú. Yo quiero tratar de entender, obviamente como todos los argentinos, qué es lo que está pasando acá. Y para entender no hay nada mejor que poner las cosas en contexto. Y quiero entender además por qué razón vudú está a la inversa de lo imaginable, tratando de acelerar el proceso en vez de tratando de demorarlo. En primer lugar yo diría, a ver, pongamos el caso vudú en el contexto político de Cristina fin del 2010, 2011, 2013, ¿no es cierto? Es decir, el primer tramo del segundo mandato de Cristina, cuya característica más importante fue la ausencia de Kirchner. Kirchner muere en octubre del 2010, al año la Presidenta gana las elecciones presidenciales. Durante ese año 2010, 2011, la Presidenta se mantuvo en una postura, si querés, dialoguista, digamos, tranquila, el efecto luto, como se lo llamó, lo cual le deparó, en campaña electoral. Le deparó una avalancha de votos. La Presidenta tomó 5 decisiones importantes, vamos a ponerlo así, ya sin Kirchner, ¿no es cierto? La primera de todas fue vudú. De los 5 temas fundamentales, el primero fue vudú. La designación de vudú como vicepresidente bajo algún argumento. Que entre paréntesis estaría bueno discutir cómo puede ser que cualquiera llegue a ser vicepresidente. Carlos Pani planteó el problema lo tiene un artículo muy interesante de La Nación, planteando, a ver, ¿y el cursus honorum mínimo que requiere la actividad política en la Argentina, dónde quedó? Bueno, la primera decisión fue vudú, ¿no es cierto? La segunda fue el control de cambios. O sea,
la fórmula con vudú, gana las elecciones, primer medida de Cristina en noviembre de 2011, control de cambios, que deriva en el cepo y deriva en este desastre. La tercera fue el embate contra los medios. La cuarta fue el embate contra la justicia y la quinta fue Irán. Entonces, hasta ahora habíamos visto el vamos por todo, el desenlace de estos 5 puntos, de 4 de ellos. Vimos el desenlace del control de cambios, un desastre. Perdió las elecciones Cristina de y 2013, perdió su proyecto de reelección. El control de cambios derivó en el cepo derivó en lo que ustedes ya conocen, en una situación muy complicada. El tema medios, el gobierno dijo, bueno, a ver, vamos por todo. Finalmente terminamos en nada, es decir, en discusiones sobre la grilla, ¿no es cierto? Y paca. Sí. El embate contra la justicia, la idea de democratizar la justicia terminó chocando mal contra la Corte. Y finalmente, la última decisión relevante de Cristina, que fue el tema de Irán, que implicó una modificación radical en la política exterior que llevaban Néstor y Cristina en la materia hasta el día del anuncio del acuerdo, también fracasó. Es decir, de los 5 puntos que mencioné, ya habían fracasado 4. La política económica, el acuerdo con Irán, el embate contra los medios y el embate contra la justicia. Faltaba uno, que acaba de ocurrir, el vudú. Entonces yo pondría en primer lugar, para entender el caso, el caso vudú en el contexto político de la transición Néstor-Cristina ocurrida entre el 2010 finales y el 2013. Y lo que fue el segundo mandato de Cristina, ¿no? Exactamente. Bueno. Y es muy interesante también revisar un poquito para entender el momento de hoy la gestación del caso Chicone, porque nos va a ayudar a entender un poquito en qué estamos. Y es muy interesante repasar cosas que ya por ahí pasaron hace no tanto tiempo, pero que son interesantes repasarlas para entender el caso. Y de paso les recomiendo que cobra una vigencia el libro de Conadamón, ¿no es cierto? Vudú y la fábrica de servilletes. Lo comencé a releer anoche. Es sensacional. Sensacional, muy bien. La sucesión, de hecho, fue más o menos así. Lo primero que pasó fue que Chicone quebró, ¿no es cierto? Chicone quebró y, como ocurre hoy en día, como una práctica habitual, cuando una compañía quiebra, el juez de la quiebra, en vez de cerrar la cortina y echar a la gente, le da a la empresa, en este caso Chicone, quebrada, a alguien en alquiler para que la administre, presumo yo, en el mientras tanto. Mantener la fuente de trabajo. Exactamente. Eso ocurre con esta empresa Volt, ¿no es cierto? Una empresa que cotiza en bolsa y que tiene un estándar, obviamente, bastante más presentable que el de la historia de la compañía de Chicone. Ya yo te diría, en el verano del 2011, había trascendido que Núñez Carmona, el socio de Vudú, presionaba sobre Volt y sobre el juez para que devuelvan la empresa y sea vendida a Allfunds. Sí, claro. Todo eso empezó fines de 2010, octubre, noviembre de 2010. Yo te diría que para enero del 2011, claro, ya estaba. Yo personalmente, tuve las primeras informaciones de los protagonistas de aquel momento respecto de algo que estaba pasando ahí. Y que Volt se veía forzada a devolver la compañía que había alquilado legalmente como consecuencia de presiones políticas de un tal Núñez Carmona, que venía en nombre del señor Vudú. Lo segundo que pasó fue recién en julio del 2011, cuando aparece la investigación, que tiene una vigencia extraordinaria hoy, de Jorge Asís, llamada El Paraíso de Allfunds, que Infobae la acaba de reeditar hace pocos días, la puso en pantalla y vale la pena leerla también, porque así arrancaba el artículo de Asís de julio del 2011. Todavía no habían sido las elecciones de Cristina. Obviamente. Todavía no había sido reelecta Cristina. Tenemos cerrado con Vudú el contrato para fabricar los billetes. Así arranca el trabajo de Jorge Asís de julio del año 2011. Lo tercero que ocurre en la evolución del caso, luego de los primeros trascendidos en aquella instancia de la quiebra de Chicone, Volt, el juez y Núñez Carmona, y el artículo de Jorge Asís, fue la nata. Claro. Un datito que tiene que ver con lo que decías antes. Cuando la presidenta lo unge a Amado Vudú como su vicepresidente, este caso tuvo un terremoto. Pero claro. Porque obviamente los protagonistas que se veían presionados por Vudú
decían, este vudú ahora es Gardel. Ahora no sé, fue muy importante eso, ¿no? Lo tercero que ocurre, después de haber primeros trascendidos, verano del 2011. Segundo episodio, artículo de Asís, brutal. Tercer episodio, febrero del 2012. Jorge Lanata entrevista por radio a Laura Muñoz, que ratifica que Van de Broele era un testaferro de vudú. Episodio centro. Digamos, esta combinación de episodios, los primeros rumores, el artículo de Asís y el reportaje de Lanata arrancan el caso. Sí, pero en el medio Cristina lo elige, no te olvides de eso. En el medio lo elige vicepresidente Cristina. Exactamente. Y dice que es por lo de las AFJP. Exactamente. Ahí ocurre el cuarto episodio significativo, que fue en abril del 2012, cuando ya con la investigación judicial en curso, el juez Rafecas, el fiscal Rívolo y el procurador Rigui, Vudú emprende contra todos y logra echarlos. Una jugada de una audacia impresionante colosal, de Vudú. Digamos. Vudú se carga en un sábado de la tarde al Procurador General de la Nación, al juez del caso y al fiscal. ¿No es cierto? Y Cristina lo recontrabanca. Exactamente. Y el último episodio significativo, digamos el quinto de esta sucesión que constituye, digamos, un poco la creación del caso, la fundación del problema, esto es, los rumores iniciales, Jorge Asís, Laura Muñoz con Lanata y la reacción de Vudú contra la justicia y el procurador, fue la estatización de Chicone. Asunto que hoy, con esta perspectiva, cobra una vigencia interesante. Hay que mirar un poco qué pasó ahí, porque movida histórica. Histórica, porque claro, nunca había ocurrido que el Congreso estatice una compañía cuyo dueño es nadie. Claro. Pues no se lo pudieron estatizar a ninguna. La estatizaron. No es que es nadie. Claro. El dueño de Chicone no se puede presentar. Claro. De hecho, a ver, no se puede sacar la máscara. Si consideramos como válidos los argumentos del juez Lijo del dictado de indagatoria, el juez, y esto es lo relevante del caso, porque el juez podría haberlo llamado como testigo, como involucrado en tráfico de influencias, el juez lo convoca como dueño de Chicone, ¿no es cierto? O por lo menos como dueño en aquel momento. Y yo me acordé ayer, un poco revisando esta sucesión de acontecimientos, me acordé de un momento, yo no sé si llamarlo bizarro, si llamarlo grotesco, si llamarlo maquiavélico, de cuando se produce el debate en el Congreso por la estatización de la compañía. Y ahí estaba el presidente del Senado, Amado Vudú, presidiendo la sesión donde se discutía su propio caso. ¿No es cierto? Sí, bueno. sí. Entonces, al final de la sesión, como habitualmente ocurre en el Senado, habla el presidente del bloque, el senador Pichetto, ¿no es cierto? Y Pichetto presenta una perspectiva que parecía una defensa de Vudú. Claro. Yo lo subrayé en aquel momento cuando trabajaba en la televisión, antes de que me rajaran, porque a mí me llamó la atención, digamos, voy a ponerlo así, lo florentino del caso, claro, ¿no es cierto? Conociendo que la gente tiene que saber que Pichetto no lo quiere nada, Vudú. Ok. ¿No? Entonces, Pichetto, yo acá traje un minuto dura el audio del final del discurso de Pichetto cuando se estatiza delante de las narices de Vudú la compañía Chicone. Escuchémoslo juntos. Usted no hubiera tenido ese problema en Francia. ¿Por qué? Porque la inmunidad que usted hubiera gozado como presidente o vicepresidente, eventualmente si existiera la institución, le determinaría que usted no podría haber sido molestado hasta una semana después, porque el proceso de gobierno en Francia está garantizado para que no haya intromisión de ninguna situación judicial. Ahora Sarkozy lo van a investigar sobre la causa L'Oréal, que fue el problema del financiamiento económico de su campaña. Al expresidente de Francia, Jacques Chirac, lo estaban procesando por una causa de designación de ñoquis en el municipio de París, donde el hombre construyó su carrera política para llegar a la presidencia. En ese momento Chirac era opositor al socialismo, a Mitterrand, y lógicamente construyó su espacio político y tenía designado a algunos amigos que hacían el trabajo político. Eso le costó y le está costando ahora un proceso judicial a Chirac, pero no durante la gestión. No durante el proceso de gobernabilidad que tiene que estar libre. Esta es una experiencia interesante. Claro,
algunos que me escuchan van a decir, este tipo pretende la inmunidad para los que gobiernan, de ninguna manera. Lo que hay es un planteo de inmunidad ante el ejercicio del gobierno. Bueno, ¿qué le está diciendo Pichetto a Vudú acá? Porque en la imagen, acá lamentablemente no tenemos el video original, sí el audio, pero en el video se lo ve a Pichetto haciendo este elocuente discurso y a Vudú sentado en el estrado espectacular de la presidencia del Senado, sonriendo. Es una imagen, claro. Véanla en YouTube, no tiene nombre. ¿Qué le está diciendo Pichetto a Vudú en este discurso al momento de votarse nada menos que la expropiación de la empresa del propio Vudú? Vos estás hasta las manos, le dice, claro. Como Sarkozy y como Chirac, ¿no es cierto? Recordamos que en aquel momento, 2012, se estaba discutiendo en Francia justamente el caso Sarkozy. Claro, el caso L'Oréal, digamos. Y el financiamiento ilegal de la campaña política del presidente de Francia. Muy bien. Pero, ¿sabe? Le dice, vos estás hasta las manos, como estos dos tipos. Pero, como en Francia, nosotros te queremos jugar después. Esto es lo que le dice Pichetto. A diferencia, digamos, o en todo caso, como en la tradición argentina, así lo indica la tradición, de que los casos de corrupción se ventilan, se discuten, se complican, pero se discuten después, como pasó durante la época de Menem, ¿no es cierto? O sea, Menem va preso, después, ¿no es cierto? Muy bien. María Julia va presa, después. Claro, y entonces acá me parece que sobre esta tesis que presenta Pichetto de esta manera tan elíptica, tan maquiavélica y tan florentina, cae el hijo, ¿no es cierto? Que viene a romper esta idea de que está bien, vos estás hasta las manos, ¿no es cierto? Pero el juicio no va a ser después, como en Francia, sino que va a ser ahora, como en Brasil, o como en Estados Unidos, como pasó con Watergate, que dicho sea de paso, el caso Watergate, al lado, yo que lo estudié mucho, digamos, una pavada. El caso L'Oréal también, una pavada. Al lado de esto. Lo de Chicón. O sea, a ver, estamos discutiendo de que el vicepresidente de la República, con o sin complicidad de arriba o de abajo, se quería quedar con la compañía que fabrica los billetes de un país, ¿no es cierto? Un delito, si querés ponerlo así, de lo peor del África, ¿no es cierto? Una cosa tipo Mobutu, ¿ok? Muy bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que, por qué lo del hijo es una bomba atómica? La determinación del hijo de convocar ahora a Vudú siendo vicepresidente de la República. Porque rompe con esta idea, con la idea francesa que tiene la Argentina, de que los delitos de corrupción se juzgan después. Como se lo dice Pichetto a Vudú en la cara. Le dice, mire, usted está como Sarkozy y con la financiación de la campaña. Claro, si estuviéramos en Francia no le hubiera pasado. Exactamente, o como Chirac con los ñoquis. Pero claro, en el caso de ellos, Francia los dejó gobernar y después los juzgó, ¿no es cierto? Entonces el hijo cae como una bomba atómica a romper esta idea, sí, presentando un caso, si querés, a la Collor de Mello. Está bien, te encontramos en un problema, se juzga ahora, claro, no después, sino durante. Dicho sea de paso, como dice la Constitución argentina, no sé lo que dirá la francesa. Entonces, pero el caso Watergate, el juicio que llevó adelante el juez Sirica, ocurre durante la presidencia de Nixon, como ocurre el juicio Collor de Mello durante la presidencia de Collor de Mello, ¿no es cierto? Y ambos tuvieron que renunciar durante sus mandatos sin que ocurriera nada, ni en Estados Unidos ni en Brasil. Muy bien. Ahora, ¿cómo engancha, y con esto no los atormento más, esta idea de Vudú de adelantar la indagatoria en este contexto donde todo parecen intentar atrasar el juicio? Pichetto en aquel momento, obviamente la movida revelada por Infobae la semana pasada de desplazar al juez Lijo, y la que probablemente venga ahora para desplazar al hijo. Porque a mí me parece que entre Vudú y Cristina, se me ocurre, en tren de conjeturar, obviamente, no hay acuerdo sino tensión. Porque estamos claros que acá la pregunta fundamental del caso sigue siendo si Vudú fue un audaz que intentó por las suyas quedarse con semejante negocio. Porque me imagino yo que una cosa es comprarte una fábrica de, no sé, qué sé yo, de saquitos de té, y otra cosa es comprarte la compañía que produce los billetes de una nación, ¿no es cierto? O si a diferencia de ser un audaz que intentó por las suyas apropiarse de esta compañía, fue parte de un plan que tuvo gestores, obviamente, de más arriba que Vudú, ¿no es cierto? A ver, y yo presumo que en un gobierno con las características, si querés, prusianas de este, en el sentido de la disciplina política, ¿podía Vudú cortarse solo?
No, además la intervención de otros funcionarios de altísimo rango sobre los cuales Vudú no tenía autoridad. Exactamente. Y esos funcionarios hicieron todo para que prosperara el plan. Entonces, a mí me da la impresión de que, siguiendo la línea, si querés, Pichetto, el gobierno en general va a intentar desplazar el juicio para más adelante, va a intentar liquidar al juez, en sentido, liquidar me refiero en el sentido, obviamente, político. Político del asunto. Lo van a acusar en el Consejo de la Magistratura. La va a querer el chat, lo que sea, muy bien. Y a la inversa, Vudú está pidiendo apurarse, ¿no es cierto? Y yo imagino que está pidiendo apurarse porque sabe mucho. Y porque entre ambos, entre Cristina y Vudú, me parece que hay una ruptura que tiene que ver con el manejo de la información. O sea, no estamos hablando de buenos y malos. O sea, acá malos son todos. Claro, ¿cierto? Estamos hablando de un problema de información y de conveniencia. Así que me parece que empieza una instancia en donde, a través de los tiempos judiciales, se va a librar una batalla política muy complicada, porque si Vudú, acelera el asunto y va a la justicia y habla, me imagino que el gobierno se va a dar a la cabeza, claro. ¿No es cierto? Bueno, la vez pasada, justamente cuando lo denunció al procurador Rigui, al juez Rafecas y al fiscal, Vudú mostró un grado de audacia y le fue bien. Porque evidentemente, con esto me voy, si algo, lo único que le queda a Vudú, porque de última su destino ya se lo marcó Pichetto, es el destino de Sarkozy o el destino de Chirac, ¿no es cierto? Lo único que le queda a Vudú es información. Claro, me los llevo a todos conmigo, digo. Con esta conjetura y con este interrogante, agarro mis papeles y me voy a seguir. Vamos con la música a otro lado, mejor, rajemos, Willy. Gracias, chavo, hasta el próximo martes.